Hola, sean muy bienvenidos a nuestro podcast para estudiantes de español. En este podcast vamos a tener asuntos interesantes siempre y hoy nuestro tema es el efecto Barbie. Y para hablar de esto estoy como siempre con mi compañera Leti. Hola. Y bien, hoy estamos en rosa, ¿no? Sí, esto fue muy chistoso, ¿no? Porque en el día de la película estábamos utilizando azul. No sé lo que pasó, pero no encontrábamos como ropa rosada para hoy día. Sí, y es Bien hecho. increíble como todos en el mall estaban de rosa. Todas las personas, nunca vi algo igual, ¿verdad? Sí, todos, todos. Y eso fue muy interesante porque solamente nosotros dos estábamos de otro color en el cine y Sí. fue un roche. Sí, como nos sentimos como que estamos haciendo algo malo o algo así. Nos sentimos criminosos, ¿no? Sí, Pero bien, entonces, por favor, van de rosado a ver la película porque van a sentirse muy raros, pero al mismo tiempo creo que nuestro outfit fue muy bueno, ¿no? sí, sí, la idea era parecer muñecos, yo creo. Y creo que fue cumplida. Sí, hasta nos dijeron que estábamos pareciendo la Barbie y el Ken, pero de Met Gala. Ah, sí. Yo soy el Ken latino, ¿no? Sí, el Ken latino. Sí. Bueno, para empezar a hablar sobre Barbie, pensé que podíamos empezar hablando sobre la historia, de dónde surgió Barbie y hablar sobre el principio. Yo estuve investigando un poco sobre Mattel, que es la productora de la muñeca, y me pareció muy interesante la historia. Así. Sí. Todo empieza, estamos hablando de muchos años atrás, en la época posguerra, entonces en esa época lo industrial era como el futuro y pues habían dos hombres que hicieron una sociedad y empezaron una empresa que era la Mattel, que al principio trabajaban con cuadros. Ellos trabajaban con la madera y hacían cuadros. Ese era su Wow. trabajo que hacían en la industria. Pero lo que pasó es que este hombre, uno de los hombres, que no me acuerdo ahorita su nombre correctamente, pero él decidió comprar la parte de su compañero, de su Ujú. socio. Y este socio, por ver cómo estaban las cosas, él dijo, no, 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 no creía que iba a crecer mucho la empresa y por eso lo vendió por lo que él creyó ser un negocio justo. Ujú. Así es que uno de los hombres se quedó con la empresa y este hombre tenía una esposa que se Mm, llamaba Ruth. mm, Y la cosa de Barbie es muy genial porque ya empieza desde su creadora, que es Ruth. Esta Ruth, que es la esposa de este hombre, cuando esto pasó, ella, que hasta este momento era una mujer normal, como podemos decir en esa época normal, era una mujer que hacía las cosas de la casa, tenía que estar siempre perfecta, tenía que dedicarse a criar a los hijos, básicamente era eso que una mujer hacía en Estados Unidos en esa época. Y ella entonces se tornó la socia de su esposo y ella era como vamos a decir la CEO, mm. lo que para las personas en la época era algo muy raro porque no se veía mujer sabemos que hoy, ya hablamos sobre eso antes, hoy ya no es algo igual que antes, pero hoy también vemos un poco de eso, entonces podemos imaginar cómo era en aquella época, ¿verdad? Ujú. En fin, entonces ella asumió el liderazgo de la empresa de Mattel y justamente en esa época en los Estados Unidos oh, pasó algo que revolucionó la historia de la fabricación, que es el plástico. En esa época se descubrió el plástico, no, no que se descubrió, pero se, se pudo empezar a usar en procesos de fabricación. Entonces, plástico era la novedad de la época. Y ellos trabajaban con madera, pero luego empezaron a entrar a eso lo del plástico, lo que hizo que ellos empezaran a hacer juguetes. Es lo que las personas podían hacer. Antes de eso, los juguetes eran de que, no sé,
¿Qué sería? Me acuerdo que las muñecas como de bebés eh, se había mucho en las casas. Me acuerdo como de eso, como todos o todas las chicas Ujú, tenían como bebitos, pero de muñecos también. Entonces creo que antiguamente, ujú, creo que fue uno de los primeros muñecos a ser fabricados de plástico, ujú. fueron las bebés. Y antes los juguetes que se había eran madera o porcelana o algo así. Oh, sí, me acuerdo que tenía muñecas de porcelana, pero era como de mi abuela y como Sí, jugaba con ella un poquito. De verdad, y yo tengo un poquito de miedo de muñecas. Tú ajá, sabes, ¿no? Siempre sí. cuando nosotros vamos en la casa de mi abuela, yo siempre, no sé, tengo que guardar las muñecas en el ropero, pero las Barbies no, no tengo miedo. Pero Ujú. no sé por qué. Pero desde chica no me gustaba jugar con las bebés, no sé por Ah, yo qué. siempre tuve miedo, la Sí, verdad. da un poquito de miedo, ¿no? Sí, no sé cómo, en fin, antes no Sí, tenían miedo, no sé qué, pero el punto es ese. Y hoy esas muñecas de porcelana son una reliquia, ¿no? sí. Pero justamente en esa época se empezó a manejar lo que es el plástico y a hacer juguetes y entonces ellos empezaron. Tuvieron algún éxito con algunos juguetes, como un ukelele que hicieron en Mm, plástico y tuvo un cierto éxito. Hicieron otros juguetes para niños también, varones. Y entonces ah, resulta que Ruth tenía una hija que es Bárbara sí. y un día, según lo que cuentan, es que ella encontró a su hija Bárbara jugando, haciendo muñecas de papel. No, no sabía de eso. Sí, porque, no sé, tú que has sido niña y has jugado con muñecas, vas a poder hablar un poco más sobre eso, pero dicen que al entonces las muñecas que habían eran bebés, que como inspiraban a las niñas a ser mamás, pero era el único tipo de muñecas que existían que eran las bebés. Sí. Y justamente Bárbara estaba haciendo muñecas de papel y imaginando que era otra cosa, que tenía una profesión esa muñeca, como una mujer adulta. Entonces ella hizo su muñeca de papel diciendo, no, como es una abogada o es no sé qué, un astronauta, algo así, no sé. Y eso llamó la atención de Ruth, a lo que ella vio una oportunidad ahí, que dijo, no hay ese tipo de muñecas que ayuden a esos niños que quieren soñar en ser algo más que solo ser mamás o esposas, ¿no? Ujú. Y en uno de esos viajes que ella hacía, ella estuvo en Europa, no sé en qué lugar de Europa, pero vio una muñeca que fue la inspiración para Barbie. Y hay una polémica sobre esa muñeca, porque esa muñeca fue hecha por hombres, por X motivos, pero el punto es que ella se inspiró en esa muñeca que vio en Europa y a Ujú. partir de ahí ella hizo su propia muñeca. Ella compró esa muñeca en Europa, llevó a Estados Unidos y entregó a la fábrica diciendo quiero algo parecido con esta muñeca. Y le juzgaron mucho porque no creían que iba a ser un éxito. Pensaron como es una mujer adulta, las niñas no quieren saber eso. Pero ella, esa es la cosa, Ruth era una persona muy inteligente y muy fuerte. Ella sabía que iba a tener éxito. Y dijo, vamos a hacer la muñeca. Y no parece hoy, pero dicen que era una decisión muy arriesgada para la época. Tomar esa decisión de hacer esa muñeca podría haber impactado a su empresa de una manera. Ujú. Y bueno, el resto es historia, ¿no? Barbie es un fenómeno desde entonces y ha tenido diversas modificaciones, desde la primera Barbie, que tenía un cuerpo totalmente fuera de lo real, ¿no? Ujú. Y ahora hay diversas Barbies, ¿no? Tú debes saber mejor qué tipos de Barbies hay. Sí, hay.
Bueno, ahora hay mucho más de que cuando yo era niña. Pero algo muy interesante que dijiste es de que las personas dudaron acerca de que las niñas no iban a querer una mujer adulta para poder jugar. Pero la verdad es que cuando nosotros somos niños o niñas, nosotros nos gustan las celebridades que son adultas. Por ejemplo, cuando víamos películas en Disney, bueno, este es un poquito después de Barbie, ¿no? Disney, pero digo como Blanca de Nieve, así que se dice. Blancanieves. Blancanieves. Hasta hoy día yo tengo, no sé, dificultad para hablar acerca de las princesas en español, pero yo sé Cenicienta. Cenicienta, sí. Sí, entonces como ellas como son un poquito después de Barbie, pero las princesas son adultas, ¿no? Como nosotros como niño, como niña, por ejemplo, nos gusta ver las mujeres adultas, nos inspira a ellas. Entonces, las princesas de Disney, o entonces algunas películas de Disney también. Yo digo eso porque soy muy fan de Disney, entonces vi mucho. Entonces, las mujeres adultas, las cantantes, siempre fueron una inspiración para mí. Y yo creo que por eso hace sentido hoy día que las niñas tengan muñecas que sean adultas, porque es una inspiración para ellas también. Pero lo que dijiste, ¿no? Acerca de muchas Barbies que hay, yo me acuerdo de que tenía una Barbie jardinera, Ujú. una Barbie bailarina, o ballerina, Bailarina. bailarina mismo que Ujú. dice. Y también una Barbie de High School Musical que era Sharpay. Digo, yo solamente tenía esas tres Barbies, pero lo que me gustaba era de hacer ropas para ellas. Entonces, como yo no tenía muchas ropas para la Barbie, mis primas sí, y me encantaba ir a la casa de ellas para poder jugar con ellas y hacer muchos outfits con la ropa que ellas tenían. Ajá, sí. Pero yo no tenía muchas ropas. Entonces me acuerdo que he ganado como algunos trapitos así que alguien, que la amiga de mi abuela iba a sacar, pero me ha dado para como jugar. Entonces me acuerdo que hacía mis propias ropas en la Barbie, lo que me ha ayudado mucho porque utilicé mi creatividad para poder Ujú. crear ropas. También fue mi primera experiencia y contacto con la moda, fue por medio de la Barbie también. Y me gustaba, yo creo que cuando jugaba Barbie, jugaba como si ella fuera, no sé, una diseñadora de moda, porque me gustaba eso. Entonces, jugar con las Barbies me ayudaron a soñar también y a desarrollar algunos talentos y algunas habilidades que yo no sabía que tenía. Y por medio de Barbie, yo fui reconociendo eso, ¿sabes? Adentro de mí. Y me acuerdo también que mi prima, ella tenía Barbie veterinaria y ella tenía varias Barbies que tenían como perritos, gatitos. Y ella siempre ha gustado de animales. Hoy día ella no es veterinaria, pero ella trabaja en el área médica. Y yo creo, por seguro, que jugar de esta manera le ha hecho encontrar su camino después en el futuro también. Entonces, Barbie es un juguete muy importante para los niños, principalmente para las niñas, ¿no? Como yo sé que hay algunos niños que juegan también. Mi primo le encantaba jugar con Sí. mis Barbies y a mí me encantaba también jugar con sus carritos. De verdad, a mí me encantaban los Ujú. carros. Sí. Pero es eso, hoy en día hay mucho más Barbies de lo que nosotros imaginamos. Sí, sí. Y yo estaba pensando cómo las niñas proyectan un futuro que ellas imaginan en la muñeca y Ujú. eso les inspira a imaginar, a tener creatividad y decidir quién quieren ser. En tu caso, tú quisiste trabajar con moda o decidiste que era algo que te gustaba Sí. por las Barbies quizás. ¿Tú crees que las niñas maduran más temprano que los niños?
por jugar en Barbie. Ujú. Yo no creo que es por eso, pero Naturalmente las niñas, sí, yo veo eso, voy a ser naturalmente. sincero, yo veo que las niñas, Ujú, ponemos un niño y una niña, puede ser polémico, pero usualmente la niña, aunque tenga la misma edad, le gusta o proyecta mejor el futuro. Como una ujú, niña con 8 años ya sabe, o por lo menos piensa que sabe qué quiere hacer o qué le gusta. Y ujú. un niño a veces todavía quiere solo jugar y ya. Yo siento eso, no sé si tú tienes esa impresión. Sí, pero yo creo también que en una parte de nuestra cultura es de que una niña desde muy chiquitita es, puede ver su mamá, su abuela cocinando, limpiando la casa, y muchas veces el niño va a ver que el padre no hace tanto esas tareas de casa y Ujú. muchas veces ellos están más afuera. Entonces, por este motivo, yo creo que las niñas ya van percibiendo, ya van viendo que quizás ellas también tienen que hacer eso. Y a veces es más cobrado también de las niñas para que limpien la casa, para que mantenga todo organizado, para que pueda aprender a cocinar. Entonces ya empieza a tener algunas responsabilidades antes de los niños. Entonces yo creo que eso también le lleva a no sé, a madurar más rápido, ¿no? Desarrollarse más rápido. Sí. Sí. Y eso nos lleva justamente a otro punto, que es am, las críticas que la sociedad ha tenido en relación a la muñeca. Como ese punto que tú trajiste, a lo largo de los años, en los años 2000 principalmente, Ujú, las personas empezaron a decir que la Barbie era un prejuicio para la sociedad porque ponía a las mujeres en una posición, ejemplo, de un ideal inalcanzable, como una muñeca que es perfecta, que hace todo lo que tiene que hacer, que no tiene ningún defecto. Y de alguna manera eso impactaría no solo a los niños, pero a los adultos que en un momento fueron niños y tuvieron su Barbie, ¿verdad? sí. Y, y bueno, ahora en 2023 nos sale una película de Barbie que ah, de una manera que yo entiendo, cambia la imagen que tenemos sobre la muñeca Barbie. Eso es un hecho. Sí. Y creo que en el inicio la muñeca fue muy criticada también porque, um, bueno, en el inicio mismo, ella no tenía una profesión. Ella no tenía una profesión, era No. solo la muñeca Sí, era la primera Barbie mismo fue la muñeca con una ropa de nadar, de playa. de playa. Ujú. Sí, fue la primera. Y entonces era muy objetificada la muñeca, como eran las mujeres en aquel tiempo, como mucho más que hoy día, ¿no? Pero me gusta que hubo una evolución y entonces la muñeca empezó a tener muchas profesiones. Hoy día nosotros decimos que la Barbie tiene más de 50 profesiones. A mí me gusta mucho eso. Pero sabe algo muy interesante. Yo creo que yo voy a salir del tema. No, no hay problema aquí. Es de que yendo para otro tema ahora, es de que la manera como ellos vendían la muñeca es muy interesante. Porque yo solamente conocí Barbie mismo porque yo vi a las películas de Barbie. Y ellos siempre venden la muñeca por medio de las películas. Ujú. Es, yo creo que te hace a conectar con este mundo de Barbie desde las películas y como, no sé, antiguamente nosotros íbamos al sitio y alquilábamos las películas para ver y todo más. Y me acuerdo que este era un momento muy especial, como era un mundo
no sé, todo rosado. Era un mundo de fantasía. Era una chica muy, muy bella, como Barbie es muy bella, ¿no? Entonces, Sí, como te llama la atención ahora la muñeca. Entonces, eso hace con que las niñas brillen los ojos. Y le digo que hasta hoy día yo veo Barbie, entonces hasta hoy día como mis ojos brillan mucho cuando yo veo Barbie, pero siempre que salía la película, después ya salía la Barbie de esta película. Entonces, Mattel tiene una manera de vender Barbie que es increíble. Y yo creo que ellos quisieran hacer eso con esta película también. o sea que siempre hubo una relación entre lanzamiento de películas nuevas y nuevas muñecas Barbie. Sí, no sé si eso es cierto, pero cuando ves la película, sabe cómo puedes jugar con la muñeca también al mismo tiempo. Porque si compras, como por ejemplo, la muñeca que es Serena, Sirena. ajá, entonces la Sirena vas a saber cómo jugar de la misma manera que viste en la película. Y ahí quieres entonces comprar la amiga de la Barbie Sirena. Y quieres comprar la mascota de la Barbie Sirena. Y entonces es algo así que compra una Barbie y quieres los otros personajes de la película también. Y es por eso que Mattel siempre hace Barbie y los otros personajes también. Hace sentido si pensamos en el universo más de los niños, por así decir, es lo que está más en alta son los muñecos de superhéroes. Mm, Entonces, hoy los muñecos no son igual. Yo digo eso porque voy a las tiendas de muñecos porque me gustan comprar juegos de mesa. Otro día hablaremos de eso, pero antes los muñecos que veíamos en las tiendas de muñecos, de juguetes, se parecían a los de las revistas que leíamos cuando éramos niños. Hoy esos muñecos que venden a los niños se parecen a los personajes de las películas. ujú, O sea, el Flash no es el Flash que veo en los dibujos, es el Flash que yo veo en el cine. en el cine. O el Ujú, Hulk o el Capitán América se parece con el actor y todo eso. Y justamente porque los niños, como tenemos, tú tienes un sobrino que tiene todos los superhéroes y lo que a él le gusta hacer es recrear las historias de la película, justamente como las niñas en Barbie, ¿no? Le ujú. gusta tener todos los personajes para poder jugar y crear lo que él vio en la película. Wow, esto me hace pensar ahora, ¿será que de la misma manera que nosotros queremos hacer lo mismo con nuestros juguetes, nosotros también queremos hacer en nuestra propia vida? Como por ejemplo, vemos la película de Barbie o vemos otra película, como, ¿crees que esto puede influenciar en la manera como nosotros eh, actuamos en nuestra vida? Como por ejemplo esta película de Barbie que salió fue muy polémica porque hay personas que odiaron y hay personas que amaron mucho. ¿Crees que la película puede influenciar a las personas? Yo creo que en alguna medida sí, pero encima de todo depende de las personas. Esas cosas, como ahorita estamos hablando de niños, ¿no? Son seres humanos que ah, son más vulnerables, si podemos usar esa palabra. Y ya una persona adulta eh, no necesariamente dejaría eso. Yo creo que es más difícil con adultos, pero hay ciertos adultos que pueden dejarse llevar por las películas. Y eso es normal, hemos visto eso antes. Pero yo creo que con los niños es algo más fuerte, esa influencia de las películas que Ujú, con los adultos, ¿no? Sí, y eso nos lleva al punto de mercadotecnia. Toda esa estrategia de marketing que han hecho para, como tú dijiste, vender más muñecas. Podemos llegar a ese consenso, ¿no? O sea,
Barbie, su objetivo, así como cualquier otra empresa, Mattel, es lucrar, ¿verdad? Ujú, Y yo leí por ahí que ellos gastaron 100 millones de dólares ujú. en esta campaña de marketing. 110 Ciento- millones. algunos están diciendo hasta 150 Wow. millones. Ah, y yo puedo creer porque de verdad ellos invirtieron muchísimo dinero porque el marketing fue perfecto, de verdad, como si ellos hicieron parcerías, contrataron cantantes, buenos actores y bueno, estamos viendo que va a tener esta película ya hace 7 meses más o menos. Sí. ¿Y qué hemos visto? Yo me acuerdo en McDonald's o Burger King, Burger King sí. hicieron su combo rosa con una Sí. hamburguesa, una dona y un milkshake rosa. He visto por ahí un queso rosa. Eso es uno. Dos, dicen que el metro, había una parte del metro que estaba totalmente rosa también, Sí. ¿verdad? Ah, ¿qué más? Melissa, recuerda que Melissa, fuimos sí. en Oscar Freire y allá había como los zapatos de Barbie y creo que Melissa fue muy inteligente porque Melissa, los zapatos son de plásticos. Entonces, como ya puedes creer que Barbie por seguro utilizaría esos zapatos de Esos Melissa. zapatos, sí. Y Sí. yo me acuerdo cuando fuimos a esa tienda de zapatos, Melissa, Ujú. había un sector especialmente para niños. Y ahí estaba eso de Barbie, ahí ese zapato de Barbie, totalmente rosa y las niñas estaban encantadas, todas querían probar, Justo había una niña, recuerda, que ha sacado su zapato allá mismo y ha puesto el zapato de Barbie que allá. Fue muy era chistoso. mayor que su pie, pero Era mayor que su pie y la niña estaba utilizando. Fue muy chistoso. sí. O sea, no podemos negar que ellos hacen un buen marketing. Ujú, sí, pero antes de continuar, vamos a ver todos juntos el trailer de la película, pero en español. Perfecto, vamos a ver. Sí. No sé eso. Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? No tengo planes, nada más una gigantesca fiesta con todas las Barbies y una canción compuesta y coreografiada para la ocasión. Sí, deberías ir. Suena súper. Es el mejor día de mi vida. Sí, es el mejor día de la vida y también lo fue ayer y lo será mañana y todos los días para siempre. ¿Nunca han pensado en morirse? Han pasado cosas que tal vez se relacionan. Una ducha fría. Me caí del techo. Y mis talones están tocando el suelo. Dime qué tengo que hacer. Tendrás que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o conocer la verdad acerca del universo. La decisión ahora es tuya. Elijo la primera. El tacón. El Deberías tacón. querer saber. ¿Estamos? Otra vez. Voy contigo. Está bien. ¡Wow! Este es el mundo real. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran esos hombres? Sí, a mí también me están mirando. Barbie, ¿en el mundo real? Eso es imposible. Si esto se hace público, pasarán cosas muy extrañas en nuestro mundo. Podría ser algo catastrófico. No jugamos con una Barbie desde que teníamos 5 años. No habrá descanso hasta que esa muñeca regrese a su caja. Los humanos solo tienen un final. ¡Atrapen a esa Barbie! Las ideas viven
viven para siempre. No te dejaré hacer una apendicectomía. Pero soy hombre. Pero no eres médico. ¿Puedo hablar con un doctor? Estás hablando con una. Necesito una pluma de médico. No. ¿Y la cosa que corta? No. Ahí está. Doctor, Llamen ¿podría? a seguridad. It's Bobby. Do you still in doubt? Ok, sí. Me encanta la ducha fría. Como no sale agua, pero ella sintió que estaba frío, ¿no? Sí. Pero viste que dice, si te gusta Barbie, esta película es para ti. Ujú. Y si odias a Barbie, esta película es para ti también. ¿Dice eso? Sí, dice eso también. Es muy interesante. ¿Sabe qué supe? ¿Sabe qué supe? ¿Sabe que yo estaba buscando? Es que existe una Airbnb de Dream De Barbie. House of Barbie. Oh, ay, calma. La casa de los sueños, no sé. Sí, la casa de los sueños de Barbie. Hay un Airbnb que ya tienen desde 2019, creo, pero ahora con la película, ellos un día antes, no, 2 días antes del estreno de la película, ellos abrieron esta casa para poder hacer un evento, una celebración allá también. Y ahora hay muchas personas que están queriendo alquilar esta casa en Airbnb, solo por la película. Y eso es muy chistoso también, que todos en Instagram están utilizando rosado. Sí. Eso es algo interesante que para mí es parte del efecto Barbie. Es que ellos empiezan invirtiendo dinero en marketing y después esto se vuelve orgánico. Como personas están en rosa por doquier y nadie les está pagando para hacer eso. Eso yo creo que es el buen marketing. Es cuando hacemos algo y las personas adoptan nuestra idea y van por ellas. Como inundaron la ciudad de rosa y eso es marketing gratis para ellos, ¿verdad? Ujú. Y como tú dijiste, en la internet lo que más se habla es de Barbie en estos últimos días. Sí, los propios fans fueron los marqueteros o los vendedores de la película o de los productos también, como por ejemplo Riachuelo hizo una colección para Barbie. Otra, ay, ¿cómo se llama? Piccadilly, también, Melissa, como nosotros dijimos. Los restaurantes tuvieron que poner algo rosado para que las personas pudieran comprar y principalmente pudieran subir las fotos de algo rosado en el Instagram, ¿no? Entonces, fue chistoso también que las personas hicieron muchísimos contenidos de maquillaje, de outfit, de todo que se puede imaginar para Barbie. Las músicas. Sí, las canciones. En la serie en canciones, me encantó que ellos llamaron Dua Lipa, Nicki Minaj y también Billie Eilish, cada uno con un estilo diferente de canciones, pero creo que fue eso que la marca quiso compartir, de que la Barbie, que mismo que sean diferentes, cada una de ellas son la Barbie, ¿no? Ajá, de sí. eso. Y bueno, cuando nosotros vemos a Nicki Minaj, sí parece una muñeca, de verdad, porque ella utiliza, no sé, pelucas, ropas como muy diferentes. Dua Lipa también es como muy fashionista, tiene su estilo de belleza diferente. Y Billie Eilish, además de su canción ser diferente de las dos, ella también tiene una belleza muy diferente también. La manera de vestirse es diferente. También hubo otras cantantes también, como Ava Max. Me olvidé. Hasta escuché ahorita, pero me olvidé. Pero hubo muchos
muchos cantantes, principalmente mujeres, no sé si ha observado eso, pero Sí, ya tiene sentido. sí, todos fueron mujeres, eh, participaron también del marketing de la película, porque son cantantes muy famosas, que tiene el público que sí podría mirar esta película, pero también al mismo tiempo las canciones hizo con que las personas pudieran quedarse más curiosas de la película, porque las canciones salieron antes de la película con algunas partes que te llamaba para poder estar más animado para ver la película también. Sí. Y ahora entrando ya en la película en sí, ¿qué te pareció la película? Me gustó, es muy profunda la película de Barbie. Me gusta que es todo bonito. Me encanta eso. Las ropas, los peinados. También California. Ay, me encanta California, de Sí. verdad. Y me encantó, es todo mágico. Es y creo que me hizo pensar mucho acerca de poderme conocer más. Creo que tiene eso en la película de que Barbie, como no sabe lo que quiere hacer, no sabe muy bien lo que a ella le gusta y el mensaje de la película es para que ella pueda encontrarse. Ujú. Y entonces ella va a seguir el camino de ella y no el camino que alguien escribe para ella. Y eso Sí, me gusta. Pero interesante. para decir la verdad, a mí me gustó mucho más en la parte del Ken. Las canciones de Ken me ha encantado mucho. El Ken de ropa negra y todo eso. Yo creo que Ken y Barbie tuvieron el protagonismo muy en un 50-50. En algunos momentos parece incluso que la película es de Ken, Sí. ¿verdad? Hay un arco de la historia de Ken que es muy impactante también. Yo en lo personal, voy a ser sincero, yo tuve una sorpresa, pero fue culpa mía, porque yo no había visto el trailer antes, hasta que fuimos al cine y ver la película directamente, y yo estaba imaginando que íbamos a ver una versión live action de los dibujos, las películas en dibujo que vemos de Barbie, ¿verdad? Ujú. Que es totalmente para el público infantil y que hay una historia y hay una lección sobre eso, pero hay todo el encanto de Barbie. Y la fantasía y todo eso. Entonces, llegando allá, empezamos la película, yo me di cuenta que no era eso. Entonces, Ujú. eso fue algo, un choque de expectativas. Eso es. Pero no es culpa de la película, yo creo que es culpa mía porque yo no sabía. Incluso la directora que dirigió esta película, ella es conocida por algunas películas que ella hizo que se parecen un poco con esto de la temática que fue abordada en Barbie. Y ahora la película se propuso hacer una película de comedia, ¿verdad? Y en fin, hay personas que pueden argumentar que los chistes fueron buenos, otros que pueden argumentar que los chistes no fueron tan buenos, así. Pero, en fin, yo creo que es una película que, que habló con muchos públicos y, y hay una experiencia diferente ahí entre los públicos. Yo en lo personal, eh, hay ciertos momentos de la película que yo veo de una manera, pero quizás tú lo veas de una manera diferente y por eso quería preguntarte. Em, Ejemplo, hay una parte en la película que empieza un monólogo de una personaje y ella da un mensaje muy fuerte para las mujeres. Yo creo que es mucho para las mujeres. Y para mí en ese momento, y para ser sincero, yo estaba cansado. Para mí fue como, más una porque para mí ya estaba claro lo que el mensaje que querían pasar.
Entonces, cuando ella dijo literalmente, empezó a hablar un monólogo, para mí fue, ok, como ya otra vez va a decir la misma cosa, otra vez, ya entendí, y ahora solamente quiere ser más directa. Entonces, para mí fue una parte como, no sé si la palabra es aburrido, Ujú. pero después me di cuenta que fue la parte favorita de muchas mujeres. Entonces, por eso yo te digo, es la misma película, pero a veces las personas lo pueden ver de una manera diferente. Entonces, tú como mujer, ¿qué te pareció esa parte de la película donde la mujer, una de los personajes, da un mensaje directo a las mujeres y eso? ¿Qué te pareció eso? Bueno, no fue mi parte favorita, pero me sentí representada. Como sentí que alguien me vio la voz, ¿sabes? Como ha gritado lo que nosotras mujeres estamos intentando decir a todos. Y como, bueno, me deja un poquito triste que esta parte fue aburrida para ti, porque para mí fue como, es eso, sí, alguien tiene que decirlo, estamos intentando decirlo, pero nadie nos escucha, nadie hace nada, ¿sabe? Entonces como me sentí representada cuando ella ha hablado de eso. Y bueno, quizás el mensaje no fue para los hombres, pero para nosotras mujeres pudimos sentir que no estábamos solas en eso, que estamos todas juntas, de que tenemos el mismo dolor, ¿no? De que quizás las cosas todavía no están iguales, tanto para el hombre cuanto para la mujer. Bueno, yo creo que hoy día es mejor de que cuando a 50 años atrás, hoy día es muchísimo mejor eso, pero todavía tenemos nuestras dificultades como mujeres en en este tiempo. Pero a la misma vez yo soy muy agradecida por vivir en este tiempo que vivo hoy día, que es mejor que a mucho tiempo atrás, de que cuando nosotras mujeres no podíamos trabajar, no podíamos tener como estos empleos de liderazgo y la única cosa que las personas veían a nosotros era que nosotros teníamos que quedar en casa cuidando de nuestros hijos. Ujú. Pero hoy día no es así. Hoy día la mujer, si quieres, puede quedarse en casa, si quieres, puede trabajar. Y si quieres, se puede también, ¿no? Porque también la situación a veces no le permite. Y yo veo que muchas mujeres también ayudan a mantener financieramente la familia, traen comida para dentro de casa. Y yo creo que hay que ser valoradas, sí, porque nosotros como mujeres a veces tenemos que tener muchas responsabilidades y ni siempre eh, las mujeres tienen la elección de quedarse en casa y cuidando de sus hijos. A veces ellos tienen que trabajar y cuando la mujer sale para trabajar no hay muchas oportunidades, gana menos que los hombres y a veces tampoco son escuchadas. Entonces, esto todavía es una realidad y por eso me quedé muy feliz cuando ella ha dicho todo eso. Pero bueno, interesante que las mujeres se despertaron en este momento, ¿no? Sí, eso me pareció muy curioso. Yo creo que la intención de la directora es pasar ese mensaje a todos, incluso a los hombres, porque tenemos que tener conciencia, ¿no? Como hombres. Pero yo creo que yo vi un alivio de las personas. Es lo que escucho, como un alivio porque ella dice cosas que las mujeres pasan. Yo me acuerdo hablar algo acerca de performar. Eso de que las mujeres como en el pasado tenían problemas distintos. Obviamente hoy es mucho mejor para las mujeres que antes. Creo que nunca fue una época tan buena para ser mujer como ahora, pero no es perfecto. Y ella aborda el tema de que a veces no, la sociedad a veces exige que las mujeres tienen que performar, tienen que todo estar perfecto, pero no demasiado perfecto. Tienes que ser bonita, pero no demasiado bonita. Y
X cosas que pasan, ¿no? Ah, y dicho esto también, la parte que yo dije que fue por aburrirme es justamente porque la película se propone hacer una comedia, ¿no? Entonces, cuando me hace pensar, me hace cansar, ¿entiendes? Entonces estábamos viendo chistes, chistes, chistes y vienen momentos así que me hacen pensar y está completamente bien, ¿no? Pero esa fue la razón. Fue una película cansativa. Recuerde que cuando nosotros salimos de la película, como estábamos como muy cansados, nuestra mente estaba, no sé, como muy cansado porque en muchas partes de la película las personas se quedan en silencio, la película se queda en silencio porque tiene que reflexionar mucho y muchos asuntos y muchas cosas que se pasan en la película y empieza a pensar acerca de tu propia vida. Entonces, la película es muy cansativa, tienes que tener tu total atención allá en la película. Y además de eso, tienes que intentar comprender el mensaje que la película está compartiendo. Entonces, son muchos puntos para ver en la película. Es chistoso, ¿no? Hay chistes buenos, chistes no tan Sí, buenos, en mi opinión. sí. Por ejemplo, me ha encantado que cuando Barbie ha llegado, de la nada, Ken había cambiado todo Barbie Land. Entonces, eso fue muy chistoso porque nosotros no esperábamos eso. Como esperábamos que quizás el Ken pudiera compartir lo que había visto en el mundo real, pero nunca había cambiado todo O en sea, el sí, mundo. instalar el patriarcado. Sí, como de la nada, Barbie llega y él toma la casa de ella. Pero sabe algo muy interesante, es que en ningún momento de la película ellos muestran a dónde vive Ken o a dónde viven a los Kens. Supuestamente no tienen casa. Eso es todo, eso es una cosa que me gustó mucho de la película. ¿En serio Tiene no bromas. tienen casa? No, porque la cosa es, Mattel tiene una estrategia en su película que es la autocrítica. Entonces podemos ver en la Sí. película que Mattel habla mal de ella misma, Ujú. como cuando muestra quiénes dirigen la empresa Mattel, que son puros hombres, que es un chiste, no que sea así en la vida real, pero en la propia película vemos una joven que habla mal de la Barbie, ¿verdad? Ujú. Y una cosa que se me hace genial es que ellos tengan esa libertad para hacer chistes y bromas con ellos mismos. Ujú. Entonces juegan con la idea de que Barbie anda siempre de puntillas, de que no sale agua de verdad de las cosas, no hay agua de verdad en su vaso. Y otra de esas es que Ken no tiene una casa, ¿verdad? Porque las Barbies, hasta donde yo sé, Hasta los juguetes. eso en los juguetes, Barbie Dream House, las Barbies tienen su casa, pero Ken nunca tuvo una casa. los autos de Barbie. Sí, Barbie tiene todo y Ken no tiene nada. Es él solo Ken. Ah, deberían ser una película de Ken. Yo creo, porque a mí me gustó mucho cuando Ken empezó a cantar y todo. Me gustó mucho esta parte, de Sí, verdad. sí. Ahora, yo he visto hombres, y yo puedo incluirme en ese grupo, que se sintieron un poco ofendidos con la película, porque la película hace chistes eh, con los hombres. En la película los Ken son totalmente no inteligentes. Ujú, Pero a esos hombres que se ofendieron, así como cuando tú ves, es algo que te ofende, ¿no? Al principio, pero yo me di cuenta que no es correcto ofenderse porque es una película de comedia. Yo creo que hay que dejar eso claro a las personas que ya vieron la película o que van a ver. Es una película que es una comedia. Entonces, a partir del momento en que la película es una comedia, no puedes llevar nada en serio de lo que dicen, ¿verdad? sí, puede. ¿Sabes cuando dicen que a veces cuando nosotros hablamos algo en broma es porque tiene un poquito de verdad? Entonces Ah, creo que quizás tenía un poquito de verdad,
Pero la cosa es que es una película, hay que tener drama, hay que ser más intensificado. Entonces creo que en una cierta parte de la película parecía que las mujeres y los hombres estaban unos contra los otros, pero algo que me pareció interesante es que Barbie, por ejemplo, ella se preocupó porque, bueno, hubo una parte que ellos estaban engañando a ellos, ¿no? Para poder lograr atender su mundo nuevamente. Pero Barbie, como yo creo que ella ha perdonado a Ken de la manera de que ella percibió que él también no sabía quién él era. ¿Quién era? Ah. Entonces, ella ha invitado a él para que pueda conocerte también, para que él pudiera buscar saber quién él era, que él le gustaba también. Y bueno, entonces, como quizás en el final ellos no estaban unos contra el otro. Contra el otro, sí. Sí, por el lado contrario, ellos solamente querían que cada uno estuviera en tu propio sitio, Ujú. Sí. ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Y mi único punto es que por ser una película de comedia, no debemos llevar en serio lo que dicen. ¿Saben? Yo como no creo que en la vida real hombres y mujeres tienen que pelear por esa película. O un No. hombre sentir como, ay no, esa película es mala para los hombres o no hay que ver esa película o no sé, ¿sabes? Es una película de comedia cuando vemos un show de stand-up o un comediante que dice algo. Todo lo que él diga es respaldado por el hecho de ser una comedia. Entonces yo creo que la comedia nos permite ver las cosas de una manera más liviana o nos permite jugar con esas cosas, hacer chistes un poco ácidos, aunque sea, Ujú. pero es una manera de abordar un tema sin ser tan serio quizás. Yo creo que eso, si lo vemos de esa manera, podremos entonces quizás llevar un mensaje de esa película, sin poner nuestro orgullo y nuestro resentimiento, y sino entender que es una comedia, no hay que llevarla en serio y más bien podemos llevar algo bueno de la película. Ujú. ¿Sí? Sí. Y yo creo que para poder terminar este podcast, podríamos hablar un poquito de cómo va a ser el futuro ahora de Barbie, porque, bueno, si estás viendo este podcast, por favor, ojalá que tengas visto la película, porque ya, ya hemos dicho muchos spoilers de Sí. la película, pero bueno, en el fin de la película Barbie va para el mundo real de verdad, como ella literalmente sale de allá, Deja de ser una muñeca. deja de ser una muñeca. ¿Y cómo crees que esto va a afectar a Barbie realmente? ¿Crees que ellos ya no van a hacer más la Barbie estereotipada? Yo creo que solo el futuro dirá, pero yo tuve esa impresión. Yo creo que te comenté eso cuando terminó la película y estábamos en el cine, Ujú. que parece que es a donde Mattel quiere ir, ¿no? Yo creo que tenemos que ver la película no solo como perspectiva de película, sino como también una herramienta de Mattel a hacer su rebranding, por así decir, ¿no? Ujú. Entonces yo he sabido que hay muchas otras muñecas que incluso se mostraron en la película, pero hoy tenemos muñecas de todo tipo, mm, todo color de ojo, todo color de cabello, de pelo y así es que quizás ellos quieran quitar un poco el enfoque de esa Barbie eh, como la conocemos y quizás traer nuevas Barbies que sean más inclusivas, como ellos dicen, o quizás solamente la película fue una manera de mejorar la visión que todos tenían sobre la muñeca, porque eso es curioso. Antes de la película, nadie hablaba de Barbie. No, yo no he escuchado hablar de Barbie, pero cuando empezó la película y toda esa campaña de marketing, fue como todos ahora están pensando, hablando de Barbie,
en Google, en Twitter, es lo que más se escucha. Pero cuando se hablaba de Barbie, en la época que no se hablaba de Barbie, cuando se hablaba, habían muchas críticas a como la Barbie es malo para la sociedad, es mala para la sociedad porque hace con que las mujeres tengan un ideal que no existe y eso. Y la película hizo con que esas personas que tenían una mala impresión de Barbie, decirles como, miren, nosotros concordamos con ustedes, estamos de su lado, estamos juntos. Y nosotros criticamos eso también en nuestra película, entonces estamos de acuerdo. Barbie realmente no es perfecto y eso, pero miren lo que hicimos con nuestra Barbie. Ahora nuestra Barbie no es perfecta, ella tiene celulitis y no sé qué, y ahora está en el mundo real. Pero Margot Robbie no es ideal. la mejor actriz para hacer eso, porque ella es literalmente la Barbie de la vida real. De la vida real. Sí. Sí. No creo que ella tenga celulitis. Y esto es chistoso porque muchas personas famosas, como cuando nosotros vemos fotos en el Instagram, nosotros no vemos imperfecciones en ellas. Sí. Porque no es compartido, ¿no? No sé si tiene que ser compartido así, pero hay que normalizar que, bueno, nadie es perfecto. Quizás Margot Robbie también tenga sus imperfecciones, ¿no? Y también no debemos nos comparar a otras personas, como creo que lo que me gustaría, bueno, este es mi punto de vista, es de que cada persona pueda ver su belleza única y natural. Por ejemplo, yo tengo una belleza que es diferente de otras personas, de Margot Robbie, por ejemplo, como, bueno, yo creo que yo tengo mi belleza, ella tiene la belleza de ella. Y yo creo que es eso, ¿no? Que Mattel quería, que no padronizase solamente una belleza, pero que todos tienen su belleza. Yo creo que es más o menos eso que Mattel quería. Yo creo que sí, el mensaje es algo por ahí, algo que podemos concluir de toda esta conversación que tuvimos hoy. En mi opinión es que, como tú dijiste, cada persona tiene una belleza. Y la mejor cosa que podemos hacer es aceptarnos como somos y empezar a gustarnos a nosotros mismos. Porque es imposible tener muñecas de todas las personas, todos los tipos de belleza. Entonces, Sí. yo no puedo esperar que Mattel haga el Ken que se parece conmigo para yo sentirme representado o sentir que yo soy suficiente, ¿no? Como Ken dice, yo soy Ken y soy suficiente. Entonces, mejor que esperar que Mattel haga una muñeca para todos los tipos de belleza, o que con todos los tipos de imperfecciones que las mujeres pueden tener, es mejor nosotros aceptarnos primero, tener esa búsqueda interior de aprendizaje, así como Barbie en la película se encuentra o quizás aún no sabe quién ella es, está empezando su camino ahora que está en el mundo real para encontrarse. Entonces yo creo que corresponde a cada uno de nosotros buscarse también. Y así vamos a terminar nuestra conversación de hoy. Pero antes de terminar, quiero invitarles a todos ustedes que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta a este video y que compartan con sus amigos para que también puedan aprender español con nosotros. Incluso estamos dejando un material especial en la descripción de este video que sirve para ayudarles a aprender más español. Es gratis y es para ayudarles en sus estudios. Es una clase sobre el verbo gustar, me gusta. Entonces espero que les guste y eso fue nuestra conversación de hoy. Nos vemos en nuestro siguiente podcast. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Bye chao. bye.